Recuerden que pueden compartir sus opiniones sobre este foro en la red social de Twitter con el hashtag numeral Foro Salud Andy a través de la cuenta @Andy en mayúscula _Colombia. A continuación, el turno es para recibir en el escenario al doctor Munir Jalil, director economista, jefe de la región norandina de Citibank, quien nos hablará sobre coyuntura económica global. Recibamos entonces con un fuerte aplauso al doctor Jalil. Sí. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Nos tocó a Mauricio y a mí despertarlos después del almuerzo, ¿sí o no? Entonces es una tarea bien interesante. Y qué más interesante que hablar de economía para no dormirlos. Pero bueno, tratar entonces de contarles un poquito desde el lado de Citi cuáles son las perspectivas que tenemos nosotros para la región. Después de esa conferencia por Mauricio, pues me hace mi vida más fácil. Definitivamente los puntos que tenemos nosotros que hacer, pues comentarios que se pueden hacer desde el punto de vista del corto plazo, los siguientes 2 años, de esa planificación que a muchos de ustedes seguramente sus ejercicios les ponen a hacer para, bueno, cómo va a ser el año que viene, cómo va a ser el 2019, cómo va a ser el 2020. Tener ese contexto global y lo que viene pasando a nivel de regiones es tremendamente importante. Pero también tenemos que pensar a más mediano plazo. Yo ya llevo 10 años, Dios santo, acá en Citi, en el lado oscuro de la fuerza, porque por muchos años estuve en el Banco de la República y de alguna manera lo cierto es que acabado de llegar, estábamos en plena crisis financiera año 2009. Me acuerdo que me pusieron a hacer un ejercicio que yo dije, Dios mío, qué ejercicio tan loco, esto es una perdedera de tiempo, yo, ¿para qué me vine para acá? En la corrida del año 2009, plena crisis financiera. Y hoy en día es el ejercicio que más disfruto. Me pusieron a hacer pronósticos de qué iba a pasar con los países que yo cubrí en la región 20 años a futuro. Y 20 años, por Dios, no puedo saber ni dónde va a estar el dólar mañana. Me voy a poner a pronosticar 20 años a futuro cómo va a funcionar, eso sí, ni de peligro. Y hoy en día lo disfruto, pero lo que más disfruto del ejercicio no es ver los pronósticos, sino ver los descaches, o sea, cómo fue que me equivoqué. Entonces yo me pongo a mirar en 2010, yo que decía que iba a ser el crecimiento ahora, para 2018, y me pongo a mirar eso y digo, no, qué mal que estaba. ¿No? Entonces, pero al final hay algo súper interesante de esos ejercicios, y es si le permiten a uno no pegarle al número, no, eso no, pero sí le permiten a uno tratar de capturar las tendencias, para dónde vamos, qué es lo que tenemos hacia futuro. Y eso es lo que yo hoy en día disfruto mucho de ese ejercicio. De ese ejercicio nosotros llevamos ya años en Citi diciendo cosas obvias, pero con las que tengo que empezar porque son el contexto global dentro del cual nos estamos moviendo. El mundo y la composición del Producto Interno Bruto a nivel mundial está cambiando de tal forma, la generación de producto, que en verdad pues Asia es la región del mundo que va a ser la más importante a nivel mundial. Hoy en día hablamos de un Estados Unidos como la principal economía mundial y tenemos que hablar un poquito de eso y el impacto que, como bien lo decía Mauricio, el contexto económico de los Estados Unidos tiene sobre nosotros, que ha cambiado, y eso es algo sobre lo que voy a hacer mucho énfasis en un segundo. Pero también lo cierto es que China es hoy en día la segunda economía del mundo, con unos niveles de crecimiento pues que uno se queda aterrado, vamos a también hablar un poco de eso. Pero en 15 años, decimos nosotros, va a haber un monstruo que se llama India, que es una cosa impresionante, que viene creciendo a pasos gigantescos, que va a sobrepasar inclusive a la economía china. Y entre esos dos monstruos, China e India, vamos a estar hablando de un 30-35% del PIB. Es un pedazo enorme del PIB en 15 años. Estamos ante una coyuntura interesante, una coyuntura que ha generado algo que a nosotros, economías latinoamericanas, nos viene afectando de la misma manera desde siempre. O sea, como para no dormirlo, si nos fuéramos a hablar de historia desde la independencia, desde 1800, lamentablemente nosotros, países sudamericanos, porque hoy en día los países centroamericanos y México son un poquito distintos,
no necesariamente para bien. Ya cuando hablemos de esos países les cuento por qué. Pero en el caso de Sudamérica, ¿qué es lo que siempre hemos hecho desde esa época? Hemos producido una materia prima. A mí me dicen, Munir, ¿usted qué países cubre? Y yo empiezo Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Y cada año me van dando uno más, no me suben el sueldo, pero me dan más países, ¿no es cierto? Muchos de ustedes sufren seguramente esa maldición de ese descubrimiento regional por el mismo sueldo, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que uno cubre esas economías y dicen, bueno, ¿qué hace la región andina? ¿Qué es lo que la hace región andina? Y dicen, no, pues la cordillera de los Andes. No, desde el punto económico, la región andina no la hace la cordillera de los Andes, que además para colmo de males en Colombia es el único país en donde dio volverse 3 sistemas de cordilleras para hacernos el transporte entre Bogotá y Medellín, la cosa más difícil del mundo, entre Bogotá y Cali, era una pesadilla. Entonces, más allá de eso, lo cierto es que cuando uno mira la composición de estas economías, hay algo que tenemos en común, y es que usted mira la canasta exportadora de estas economías, hay 1 o 2 producticos, no hay más, 1 o 2. Y esos 1 o 2 producticos representan más del 50% de la relación de cada país con el resto del mundo. Y en eso sí somos únicos, en eso somos muy particulares. Yo empiezo desde arriba, Venezuela, petróleo, pues cuando habían estadísticas era el 94% de las exportaciones. Hoy en día no solo no hay estadísticas, sino que claramente tiene que ser más, porque pues obviamente otros productos de Venezuela no es que se estén exportando mucho por estos días. Si voy a Colombia, entre petróleo y carbón estoy representando el 54% de las exportaciones. Si voy a Ecuador, entre banano y petróleo estoy representando el 52% de las exportaciones. Si bajo a Perú, entre cobre y oro estoy representando el 48% de las exportaciones. Y si llego a Chile, con el cobre estoy hablando del 52% de las exportaciones. Y eso no es nuevo. Eso no lo inventamos en 2000, eso no es para los millennials, no. Como les digo, eso es algo que tenemos inherente que nos hace a nosotros sudamericanos. ¿Qué nos hace a nosotros de región andina? Que siempre hemos vendido un producto. La pregunta, ¿eso es bueno? Pues creo que ya hay una conclusión como que no. Deberíamos todos pensar en una diversificación. Entonces la pregunta es, ¿por qué en 200 años no nos hemos diversificado? Complicada esa respuesta, ¿o no? Pero es lo que tenemos que pensar. Entonces es exactamente lo que tenemos que pensar si queremos pensar en ese mediano y largo plazo. Tenemos una alta dependencia, nos encanta depender de 1 o 2 producticos. Eso deberían ser más. Claro. Deberían, ojalá, idealmente, no ser commodities, no ser bienes básicos. Qué maravilla que en Colombia hiciéramos iPhones, iPads, eso sería una maravilla. Eso ya no va a pasar. Eso ya lo perdimos. Esa oportunidad, eso era hace 30 años, hoy teníamos que mirar una nueva realidad y es cómo hacemos para generar más valor agregado en los productos que tenemos y con lo que tenemos. Siempre digo, cuando estamos mirando esta dinámica, nosotros en esos leves momentos que uno se baña con agua caliente y sale y está empañado el vidrio, usted se ve grande, de 1,90, rubio y ojiazul. Y se va y limpia el vidrio y esto es lo que hay, ¿no? O sea, ya es otra cosa muy distinta. Eso es lo que nosotros somos, productores de bienes básicos. ¿Cómo le saco yo jugo, la mayor cantidad de jugo posible a eso que somos, esa realidad y esa relación que yo tengo con el resto del mundo? Además, en una dinámica que va cambiando, en una dinámica económica que está cambiando. Porque sí, nosotros éramos, hace muchos años, nosotros mirábamos la edad promedio de Latinoamérica, entonces me preguntaban, ¿cuánto es su edad? Yo digo, la edad promedio de Colombia es 29 años, ¿no es cierto? Uno para jugar al que se le está dando de joven. Pero eso ha venido subiendo y no solo eso, Mauricio también nos mostró efectivamente que se ha venido dando un cambio muy importante en la estructura de la pirámide poblacional colombiana. Ustedes que son del sector de salud lo tienen mucho más claro que nosotros. La famosa inversión de la pirámide poblacional. Hoy en día son más los grupos de mayores edades que los grupos jóvenes dentro de la composición de edades colombianas, por ejemplo, pero en general en la región eso es un factor bastante común, con implicaciones en términos de demandas de salud. Entonces, tiene unas implicaciones clarísimas en eso.
A medida que se va envejeciendo la población, las demandas van cambiando, los tipos de demandas van cambiando y los tipos de procedimientos seguramente que se demandan, ustedes son los expertos, seguramente son más grandes, seguramente de pronto hasta más costosos. Y de alguna forma entonces yo tengo que empezar a pensar desde el punto de vista de gobierno y eso, yo cómo voy a lidiar con eso, pensando hacia adelante. Entonces, como región necesitamos y lo que quisiéramos es tener una situación perfecta, ideal, en donde nosotros lo que vendemos lo podamos vender mucho, lo vendamos a buenos precios y que yo pueda conseguir de alguna manera financiamiento externo si yo necesito, estoy en una mala situación y yo pueda tener una tarjeta de crédito disponible de forma fácil, que vaya y me den una tarjeta de crédito de forma fácil. Si digamos es lo que yo quisiera como región, como economía, si es lo que hemos de alguna manera vivido en los últimos años. Pero como bien lo mencionaba Mauricio, estamos ante una situación global cambiante, ante un contexto que yo diría podemos nosotros tratar de explicar alrededor de 3 ejes de discusión, al menos en el corto plazo y tratar de pensar un poco más en el largo plazo. Esos números ininteligibles que hay ahí, cada vez van a ver más chiquitos, de una vez advierto. Son las perspectivas de crecimiento económico que tenemos nosotros para un subconjunto de los países que cubrimos. En Citi hacemos cobertura de 103 países, somos 50 economistas, todos tenemos PhDs, o sea que imagínense la reunión de egos, eso es una pelea imposible pues para tratar de ponernos de acuerdo con algo. Pero lo tratamos de hacer. Por primera vez en estos años yo he disfrutado mucho mis discusiones con Dana Peterson, que es la economista de Estados Unidos, porque por primera vez Dana entiende a los latinoamericanos. Yo le digo, usted por fin ya tiene un presidente como para nosotros, o sea, lo único que hace distinto a Estados Unidos era su nivel de instituciones. Hoy en día tiene un presidente que uno dice, ah, sí, podría ser un presidente de nosotros, en cualquiera de nuestros países, y funcionaría perfecto, no pasa nada. Lo raro es que sea allá en los Estados Unidos. Pero como lo mencionaba Mauricio, yo tengo ahí un poquito más de pronósticos, yo tengo pronósticos de actividad económica hasta el 2022. Lo cierto es que el primer eje de discusión que vamos a tener nosotros, que ya estamos teniendo y que vamos a tener entrando el 2019, va a ser los Estados Unidos. Y va a ser los Estados Unidos porque, pues, primero viene creciendo supremamente bien. Este año el crecimiento económico ha sido muy bueno, la actividad económica de Estados Unidos está superando cualquier expectativa. Ustedes vieron inclusive el gráfico trimestral que les mostró Mauricio, en el segundo trimestre creció más que Chile es el campeón de la región en crecimiento económico este año, con un nivel de 4.1. Estados Unidos creció 4.2. Entonces es una cosa seria, es una economía que está creciendo, que está acelerada, pero es como acelerada a punta de esteroides. Básicamente lo que usted hizo fue, a través de esa reforma tributaria, lo que hizo fue empujarla para que acelerara ese crecimiento económico, pero ya viene el guayabo. Y el guayabo aparece en términos de actividad económica, creo que este láser no muestra nada, pero va a aparecer por allá en nivel de 2020 en el crecimiento de los Estados Unidos. Nosotros estamos esperando una desaceleración en el crecimiento de los Estados Unidos, de niveles de muy por encima del 2%, ustedes ven inclusive nosotros tenemos 2.2 de crecimiento económico para los Estados Unidos el año entrante, y de ahí se nos cae, perdón, de 2.8 y se nos cae a niveles de 1.8, el crecimiento por debajo del 2%. Ahora, hay gente más negativa y habla inclusive de recesión. Nosotros no necesitamos y todavía no pensamos, porque no vemos un sector. Los economistas somos la peor persona que ustedes le pueden preguntar ex ante algo. O sea, nosotros somos divinos ex post, después de qué ha pasado. Ah, sí, eso fue por tal cosa. Pero antes de, nunca la vemos. Ese no es nuestro trabajo. No, por eso no nos pagan. Donde yo tuviera esos poderes, no estaría aquí viviendo de dar charlas, sino que ya sería un millonario, estaría en un yate aquí en la bahía. Clarísimo. Pero lo cierto es que
lo que nosotros sí estamos previendo es que la actividad económica en los Estados Unidos, otra vez pensando en la tendencia, tiene que empezar a desacelerarse. Estados Unidos no tiene cómo seguir creciendo a la misma velocidad que va a mantener el crecimiento hasta 2019. Y eso es interesante porque es como decirle a uno, no, ¿usted cómo va? Yo vengo muy bien. ¿Y usted cómo va a estar el año entrante? No, la verdad, muy bien. Pero y en 2020 es que se daña. Entonces, lo interesante de esta situación es por qué estamos hablando y preocupándonos nosotros desde ya de algo que va a pasar en 2020. No, es raro, ¿no? Entonces, pero por Dios, si es hasta 2020, pues aprovechemos la fiesta, esto sigue, deja el volumen alto, no lo están molestando. Entonces, siga usted con su buen nivel de crecimiento económico. La razón por la que hoy en día el Estados Unidos, que va a seguir creciendo este año y que continuará con buena dinámica de crecimiento económico en el 2019, es importante para nosotros, y este es el primer punto que quiero hacer, y por eso creo que es un eje de discusión importante en lo que tiene que ver con el contexto global, es porque el Estados Unidos de antes, si ustedes tuvieron, no sé, perdieron una apuesta o en serio creían que les gustaba y como parte de sus carreras tuvieron que tomar un curso de economía o de comercio internacional en algún momento en sus universidades, o si no, seguro lo habrán escuchado en algún noticiero o habrán leído en alguna revista, es que antes nos decían que un Estados Unidos yéndole bien era bueno para nosotros. En los tiempos de antes nos decían, Estados Unidos creciendo es una maravilla para nosotros, porque nos va a demandar más a nosotros. Y yo lo primero que quiero que entiendan es que eso es absolutamente falso. Eso ya no es, esa historia cambió, eso fue cierto, pero como todo en la vida cambia, y hoy en día eso ya no es cierto. ¿Ustedes saben cuál es el principal socio comercial que tiene Latinoamérica como región hoy en día? Se llama China, no se llama Estados Unidos. Entonces, si queremos saber quién nos va a comprar nuestros productos, miremos es para China. No hay que mirar tanto para arriba. Colombia es el único país que yo sufre un síndrome de Estocolmo por allá desde 1903 cuando nos quitaron a Panamá. Y entonces quedamos como enfermos por eso, entonces vivimos enfermos por los Estados Unidos. Y por eso toda la región nos odia y por muchos años, ¿no? Es algo chistoso, pero así es, o sea, no hay nada que hacer. Entonces, lo cierto es que Colombia es tan raro, en serio, no fuera de chiste, un paréntesis. Ustedes han visto toda la infraestructura de Colombia, cómo está orientada en vías y carreteras. Si ustedes las ven norte-sur, es que están todas las dobles vías. Piensen este-oeste y no hemos podido ni acabar la de Buenaventura. O sea, hay algo raro, ¿no? Con Asia siendo el futuro, ¿no? Ahí tenemos un problema. Pero bueno, cierro paréntesis. Entonces, lo cierto es que los Estados Unidos hoy es una conexión y sigue siendo una conexión importantísima con nosotros. Pero no es por el lado de bienes, no es por el lado de lo que nos compra. Estados Unidos no nos va a comprar a nosotros más petróleo por una razón sencilla. Nosotros no es que podamos abrir una llave para producir más petróleo, nos está costando producir más. Entonces no es que Estados Unidos esté mejor y venga a producirnos más. En el caso particular del petróleo, además, Estados Unidos es hoy un jugador importantísimo en el mercado petrolero mundial. Entonces tampoco pues es que necesite demandarnos a nosotros más petróleo si él ya mismo lo está produciendo para él. Entonces estamos en una coyuntura bien particular. Pero Estados Unidos es importante porque es nuestra conexión financiera. Toda la región se conecta financieramente con el mundo a través de los Estados Unidos. Un poquito a través de Europa, muchísimo a través de Estados Unidos y nada con Asia todavía. Porque como les digo, esto cambia. Entonces, si Estados Unidos está bien, lo que nos afecta a nosotros, lo que nos genera a nosotros un impacto, es básicamente la reacción que podemos tener nosotros vía tasas de interés más altas allá, porque si allá la economía está mejor, allá toca subir tasas, como lo mencionaba Mauricio, y eso hace que entonces si allá suben las tasas de interés, pues a nosotros nos toque también subir las tasas de interés. Nosotros no podemos quedarnos con las tasas bajitas cuando allá las están subiendo, se nos va la plata. El capital siempre está buscando
el mejor retorno posible. Yo no quiero que se me vayan, yo tengo que mantener por lo menos unos niveles de tasa de interés competitivos. Y el otro punto son los tipos de cambio, que esa variable sí es la más típica y de alguna manera una variable que yo sé que es importantísima para sus presupuestos. Todos de alguna manera siempre necesitan en sus estructuras de presupuestos suponer un tipo de cambio promedio para las compras que van a hacer, para los pagos que van a hacer, y ese es importantísimo. Esa es de las que va viendo Mauricio, ¿no? Ahora hay que cobrársela. Entonces, me va a tocar a mí. Bueno, listo, ahora yo les muestro la tablita, pero de último para que no se me duerman. Entonces, lo cierto es que a nosotros nos afecta que Estados Unidos esté bien porque va a hacer que nuestros tipos de cambio se deprecien, que nos toque pagar más platica, más pesitos colombianos por ese mismo dólar. Y ya lo estamos viviendo, de alguna manera es lo que hemos venido viviendo durante el año. En el caso particular de Colombia, ahorita en el último mes también metió un poquito la mano el Banco de la República, pero pues de alguna manera lo cierto es que el tipo de cambio está un poquito más alto. Y eso se debe en buena medida a los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar por esta época dentro de un año, en el siguiente congreso de esto? Ahora seguramente no me vuelven a invitar, entonces puedo decir cualquier cosa porque no me lo van a cobrar. Pero si por esas cosas del destino estoy por acá en Cartagena, entonces me la pueden cobrar. Y es básicamente, en términos de tipos de cambio, de aquí a un año ya vamos a estar pensando ahora sí en 2020. Y donde los Estados Unidos estemos hablando de que sí se va a presentar esa desaceleración que estamos nosotros previendo, en el caso de crecimiento de 1,8 a partir de 2020, pues ya no deberían haber tantas presiones en lo que se refiere al tipo de cambio. Por esta época dentro de un año y ustedes haciendo su planificación del 2020, probablemente no estaríamos hablando de tantas presiones en materia cambiaria. La mala noticia es que de aquí a la siguiente reunión la presión va a mantenerse. Vamos a tener todavía algo de presión. Y eso es tal vez el primer mensaje. El segundo eje temático, ya lo anticipé, es China, la segunda economía más grande del mundo y hoy en día el principal socio comercial que tiene Latinoamérica. Ay, ustedes van a decir, no, yo soy de México y eso no es cierto, tienen toda la razón. México no es su principal socio comercial, es los Estados Unidos. Yo soy venezolano, yo soy colombiano, yo soy ecuatoriano. Por el petróleo, efectivamente Estados Unidos es el principal socio comercial. Quite petróleo y verá. Y quite manufacturas en México, que es una conexión directa, y van ustedes a empezar a ver muchas sorpresas. China en el resto de la región ha venido ganando una importancia enorme y en lo que tiene que ver con las demandas de esos bienes básicos que nosotros producimos, China es hoy en día o juega un rol mucho más importante que los Estados Unidos en la determinación de esos precios de las materias primas. Es el segundo eje y como lo mencionaba Mauricio, lo cierto es que en el caso particular de la economía china todos estamos previendo una desaceleración. Y es que China empieza a crecer cada vez más poquito, de 6,6 que crece este año, crece a 6,4 el año entrante y luego a 6,3 en el 20 y luego a 5,8 y luego a 5,6. O sea, despacito, ¿no? Suave, suavecito, usted te va llegando. Y ahí es donde viene y uno se preocupa. Eso es mi discusión siempre con el economista, con el economista de China. Siempre es sobre, oiga, ¿en serio es posible que una economía pueda desacelerarse como así tan suavecito, tan, ¿no? Como chévere, ¿no? Eso sería muy bueno. Además, ¿por qué tiene que desacelerarse? Esa es la otra pregunta. Y obviamente en el caso de China el problema es que es un problema que quisiéramos tener nosotros de alguna manera acá. Es que China por muchos años, para sustentar el crecimiento económico, lo que hizo fue invertir como un demonio. O sea, el crecimiento económico chino estaba sustentado en una estrategia de inversión. Eso construían de todo.
planificación 25 años adelante, igual que acá, ¿cierto? 25 años adelante. Vamos a hacer la carretera no de 2, sino de 6 carriles de una vez, porque eso es lo que va a suceder 25 años, igual que acá. Entonces, la inversión como proporción del PIB en China pues, es la más alta del mundo y llegó a niveles cercanos al 50% del PIB. En Colombia, que es el país con alguna manera razón, con un ratio de esos más altos en la región, llegó a estar en 27, 28% en sus buenos tiempos. Hoy en día por ahí está en 22, 23. Y sacábamos pecho. Decimos, en China 50, ¿no? Una cosa enorme. Pero el problema de eso es que hay un momento en que usted ya lo ha hecho todo. No, si usted ya hizo planificación a 25 años, ya hay un momento en donde usted ya está todo hecho y ¿qué toca? Tumbar el puente para volverlo a hacer. Y pues tampoco. Entonces China está en un proceso de transformación de su modelo de crecimiento económico en algo que ha sido muy difícil, es un cambio cultural, porque el chino no está acostumbrado a consumir. No está acostumbrado y lo que quiere China es volver su economía a una economía que la mueve el consumo. Mauricio decía, en Colombia el consumo es 2/3 partes del PIB, ¿no es cierto? A uno le dan 100 pesos y se gasta 120, o sea, uno sí sabe cómo es. En China no, en China dan 100 y se gastan 10, así no me sirve. Esa famosa historia de Walmart que casi se quiebra en el caso particular de China, porque llegó con el mismo modelo gringo de vender cosas gigantes y el Tide pues para 250 lavadas. El chino compra para el día, no tiene ni nevera, para que entiendan, porque es la carne del día, el pollo del día, el pescado del día, no necesita refrigerar nada. Entonces usted le vende en un potrero cuando no tenían ni dónde meterlo, entonces Walmart no vendía nada, se iba a quebrar. Hoy en día Walmart está yendo divinamente en China, pero fue porque dijo, oiga, entendamos a los chinos, no tratemos de montar el modelo gringo en China, sino que entendemos qué es lo que demandan los chinos y le está yendo muy bien. Pero vendiendo, ahora sí, cositas chiquiticas, lo del día, lo fresco que es la cultura. Y en términos del consumo ha sido muy difícil para el gobierno chino tratar de acostumbrar a los chinos a consumir. Ha sido complicado. Esa ha sido una de las cosas interesantes. Pero el gobierno chino lo ha intentado y cada vez que lo intenta, su crecimiento económico cae y ahí mismo se asustan. Tratan de que el consumidor les consuma, no les consume, entonces se desaceleran, como pasó a principios de este año, en el primer semestre del año. Y entonces el gobierno vuelve a lo mismo, dice, no, pues si se me está desacelerando, vuelva e invierta, vuelva y gaste, haga otro puente, haga otra cosa, haga otro edificio. Pero ese sistema ya se sabe que tiene problemas. Y si a mí me preguntan hoy en día cuál es el gran lío o el sector económico que a mí me asusta de China, es el sector financiero. Los bancos en China son una cosa descomunal. Pues hablábamos en su momento de la crisis financiera de los Estados Unidos, de los grandes bancos. Citi era uno de ellos, pero pues el banco más grande no es Citi, es JP Morgan. Y JP Morgan ustedes lo ponen en la escala por tamaño de activos, en la escala de los bancos chinos, no llega al top 5. O sea, hay bancos más grandes que el banco más grande de los Estados Unidos hoy en día en China. ¿Quién salva eso el día que los chinos descubran que se puede no pagar? Siempre es complicado. El día que se puede no pagar, uy, yo no sabía, no, imagínese ese lío. Pues ese es el gran susto que hay hoy en día en China. Si le preguntan, deme un sospechoso para donde pueda haber problemas, es en China y su sistema financiero, eso es complicado. Entonces, China está tratando de crecer, de avanzar, de moverse, digamos, en la dirección correcta. China definitivamente es una economía del futuro. India, como les digo, viene detrás a pasos agigantados, crece apenas, la pobre India crece 7,8 el año entrante, 8,1 en 2020, 8 y 8,3 en 2021, 2022. Pobre India, ¿no? Y ahí va, con una población que ya está al mismo nivel de la de China, ya tiene los mismos 1.200 millones de habitantes. Entonces ahí van. Después que uno dice,
Asia, pensando ya bien lejos a futuro, 10, 15 años, esa es la región. Hacia allá es que tenemos que movernos, hacia qué consumen estos señores, qué están interesados que nosotros les podamos vender, ya pensando nosotros como región, qué le podemos vender a ellos. Y eso es lo que nosotros deberíamos pensar. Un gran problema con Colombia, otro paréntesis. En Colombia tenemos esta cultura, no sé por qué, de que para conquistar al resto del mundo tenemos que conquistarlos con nuestros productos. Nos encanta la uchuva es un gran producto. Entonces vamos a convencer al mundo de que coma uchuva. Y esa es una estrategia muy equivocada. Y en eso Perú y Chile, por ejemplo, nos llevan años de ventaja. Los peruanos no tratan de jugar a eso, los chilenos no tratan de jugar a eso. Lo que ellos hacen es, mandan chiquitos de esos que salen baratos, ¿no es cierto?, internos, practicantes, a que vivan por allá en Tailandia 6 meses, a que vivan por allá, no, se los mandan. Y que aprendan la cultura, qué es lo que comen, qué es lo que hacen, qué es lo que consumen. ¿Y saben qué buscan los peruanos y los chilenos con eso? Información, data. ¿Para qué? Para saber entonces dónde están los nichos, qué productos puedo yo terminar vendiendo. No con la uchuva, sino aprender de ellos para ver dónde está ese nicho de mercado al cual yo puedo entrar. Perú es un ejemplo impresionante. El principal productor de maíz del mundo es los Estados Unidos. Y ese principal productor de maíz que hay en el mundo, que se llama los Estados Unidos, tiene hoy en día un producto de tipo de maíz que no produce, que es el maíz blanco, el que venden en el Kentucky Fried Chicken, ese. ¿Saben quién les vende eso a los gringos? Perú. ¿Quién se le iba a ocurrir pensar en maíz y venderle maíz al principal productor de maíz del mundo? A los peruanos. Y lo hicieron bien. Y es algo inteligente. Nosotros tenemos que hacer más de eso, tenemos que ser juiciosos en eso. Y estamos retrasados. Para nosotros, en serio, para Colombia, es como si el Pacífico no existiera. Es hasta triste. El principal polo de desarrollo de Ecuador es el Pacífico, de Perú es el Pacífico, de Chile es el Pacífico, y en Colombia, pues nos da como vergüenza. La carretera doble vía en el Valle del Cauca, yo soy de Cali, llega hasta un pueblo que se llama Villarrica. De ahí en adelante es la misma vía panamericana de toda la vida, un carrilcito para adelante, un carrilcito de venida. Tenemos un puerto, Buenaventura, que mueve el 70% del tráfico de containers de Colombia. Es un puerto maravilloso. Pero en todos los otros países deberían haber mínimo 2 para tener un buen desarrollo. Vaya usted diga aquí que va a ser un segundo puerto. Ay, Dios mío. Y con lo que voy a decir a continuación ya garantizo que no me vuelven a invitar nunca más, entonces no hay problema. No hay problema. Pero vaya usted diga que toca tumbar 2 árboles para hacer ese puerto. Ay, Dios mío santísimo. No, es que no se puede. Es una cosa impresionante. Entonces tenemos un lío aquí de 100% de conservación, que uno dice, pero es que 100% de conservación es si yo fuera Noruega y tuviera un fondo soberano de 700.000 millones de dólares, pero no tenemos un peso. Es un problema ahí, tenemos que definir eso. China entonces, y lo que pase con China es importantísimo para nosotros porque nos va a determinar el precio de lo que yo le vendo al resto del mundo. Y por consiguiente me va a determinar el ingreso que yo voy a tener del resto del mundo. Miren, lo que nos pasó a nosotros, el caso particular de Colombia en 2014, en Perú y Chile fue 2013, pero pues en Venezuela, Colombia y Ecuador fue 2014, es bien sencillo. Yo siempre digo, para esto no se necesita ser el gran macroeconomista, lo que se necesita tener es una casa y mantener una casa para entender qué fue lo que pasó. Lo que nos pasó a nosotros en 2014 fue tan sencillo como que a mí me llegara una carta de Mike Corbat, el CEO de Citi. Dice, Munir, nos encanta tu trabajo, qué chévere tu trabajo, no, qué maravilla. Pero pues la situación está complicada, Munir, nos toca bajarte el sueldo 40%. Cordialmente, Mike. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo con eso? Primero, ¿qué le voy a decir a mi esposa esta noche? Llego yo. Mi amor, ¿cómo estuvo tu día?
En Venezuela, Nicolás Maduro no le ha dicho a la esposa que le bajaron el ingreso. Allá siguen gastando, en teoría gastando plata que no existe porque se la ponen a imprimir al Banco Central, pero la plata es de mentiras, por eso la hiperinflación allá. Pero jamás han pensado en un recorte de nada. Pero en el resto de economías pasamos por las típicas. Al principio dijimos, no le digo hoy, espero el fin de semana para decirle, ¿no? Esperemos. Es un buen momento. Pasamos por negación, decir, no, esto nomás es transitorio, esto es de 1 o 2 años, tranquilos que esto después se arregla. Y ya después, pues mi chica ahora sí está ahí en la mala, esto se quedó siempre para abajo. Me toca ajustarme. ¿Y uno qué hace en una casa si le bajan el 40% del ingreso? ¿Que puede seguir normal como si nada? No, yo no puedo. Me toca recortar gastos, ¿no es cierto? Y yo no sé, buscar otro puesto, yo no sé. O poner un puesto en empanadas, yo no sé. Pero toca conseguir otros ingresos. Y eso es lo que nos ha tocado en la región. Y endeudarnos más, que también es lo que pasó en la región. Ya veníamos con un nivel de vida, veníamos con precio del barril de petróleo por encima de los $100, eso nos creíamos, pues mejor dicho, estrato 6, ¿no? La cosa más maravillosa. Y de un momento a otro nos dieron la realidad de que somos estrato 3, nada que hacer. ¿Qué hago con las clases de karate del niño el sábado? No, pues por YouTube, porque ya no podemos pagárselas más. Entonces tengo que empezar a ajustarme. Tengo que empezar a ajustarme a esa realidad. Ahora digo, es muy sencillo. Yo siempre digo, pero si en un hogar yo entiendo lo que tengo que hacer, ¿cuál es el problema? Porque un país no lo puede hacer. Es lo mismo. Y ahí está el problema. En Colombia, mentira, ya no. Lo que iba a decir es mentira. Iba a decir, somos 50 millones de colombianos, ya no sabemos cuántos somos, ¿no? De pronto 42. Bueno, se perdieron 8. Vamos a ver qué pasa. Pero el problema es que aquí no estamos en una casa en donde son 4 personas, no estamos hablando de 50 millones de personas. Es una cosa distinta. Pero tuvimos que reaccionar ante eso, ante esa situación en la que se me cayó el ingreso. Entonces, si ese ingreso si llega buen ingreso, yo voy a estar bien. Si mi ingreso se cae, yo voy a estar mal. ¿Cómo van a estar mis cupos de tarjeta de crédito? ¿Tengo cupo en la tarjeta de crédito para pasar el tarjetazo si es necesario? Eso es lo que yo miro. Y nosotros en Citi hemos hecho estudios para los países de la región y hemos encontrado que es increíble. Y es increíble. Acá hablamos de todo. Y de la política, y el presidente, y la reforma tributaria, y si va a pasar, y si voy a Ecuador es lo mismo, y el presidente Moreno, y si voy a Perú es lo mismo, y la pelea entre el Congreso en Perú y el presidente, todo eso se habla. Y uno cree que eso es lo que al final termina influenciando la economía. Nosotros sabemos que es lo que hemos encontrado en Citi, y es que solo hay 2 variables que explican normalmente entre el 70 y el 75% del ciclo económico, de los auges y de los malos momentos que sufrimos en todas estas economías en la región. Y ninguna tiene que ver con quién es presidente, ni si es de derecha, ni si es de izquierda, ni si estamos peleados, ni si estamos bien. Una, los precios de los commodities, cómo están los precios de eso que yo exporto. Y la otra, la facilidad de crédito afuera, si me van a prestar afuera, si tengo cupo de tarjeta de crédito para pedir prestado afuera. Con esas 2, yo ya sé si un país va a estar bien o va a estar mal. Y China, entonces es importante porque es la que nos va a decir, va a ayudar a determinar los precios de eso que yo vendo. Y si China nos llega a sorprender con una desaceleración mayor a esa que tenemos nosotros en este momento, pues planificada, que es una desaceleración muy controlada, llamémosla así, no debería haber mayor problema. Pero si es mayor la desaceleración, eso nos puede afectar. Y un tercer eje, para ya entrar a hablar ahora sí de precios de commodities y obviamente de crecimiento regional. El tercer eje es la guerra comercial. De eso que ustedes seguramente han leído y hablan de la guerra comercial. ¿Y qué es eso? Pues que es algo que no se inventó, las guerras comerciales tienen mucho tiempo, eso van y vuelven, tienen como ciclos, hay momentos en los que todo el mundo está es por el comercio y porque por el comercio crecemos, y hay momentos en que las economías se cierran, empiezan los proteccionismos y eso nos lleva a este punto de la guerra comercial, que tiene
en el caso Estados Unidos y China, sus dos más grandes contrincantes, porque no son solamente ellos, pero digamos que son los más dos típicos, ¿no? Estados Unidos comenzó como un perro bravo a mostrarle los dientes a China, que también como un perro bravo comenzó a mostrar sus dientes. Entonces digo, te voy a poner aranceles a este grupo de productos, y China contestó con lo mismo, a lo cual Estados Unidos contestó con más, a lo cual China contestó con más, y eso se da un escalamiento. Eso no va a desaparecer. Y la gran amenaza que se nos genera con la guerra comercial es que se afecte nuestro crecimiento económico, que dejemos precisamente de vender cosas, que nuestro comercio se vea disminuido. Esa es la gran amenaza. La guerra comercial tiene un problema, y es que en el corto plazo, en el muy corto plazo, genera una ilusión para aquellos países que se cierran. El país que se cierra tiene inicialmente una reacción que hasta se ve como positiva. Y ese es un problema, porque eso puede atraer a más países a que adopten la misma dinámica. Entonces, si todos nos cerramos, pues todos terminamos cerraditos como islas, no comerciamos. Al principio, en la sustitución de eso que yo antes compraba afuera, se generan nuevas compañías, se genera más empleo, entonces es hasta positivo. Pero ¿saben cuál es el problema de eso a mediano y largo plazo? Y a nosotros ya nos pasó. Porque nosotros como región, 60, 70, pasamos por eso, nos cerramos, que se generan monopolios naturales. Y cuando a usted le generan un monopolio natural, usted se siente pues que usted es Dios todopoderoso, usted es el único productor de la materia prima X, no hay nadie más en ese país que lo hace. ¿Usted para qué necesita cambiar la máquina con la que produce esa máquina X? ¿Para qué? Si usted es el único productor y no le van a quitar eso. ¿Usted para qué necesita implementar la última tecnología para producir esa materia X a menor costo? ¿Para qué? Si usted no necesita hacer eso, usted puede producir al costo que sea, no tiene competencia. Y ese es el problema más grave que ya se ve a mediano y largo plazo. Y es increíble entonces que el país más innovador del mundo, que es los Estados Unidos, nos esté hablando de cerrarse. Es el país en donde hay más competencia, entonces donde se generan todas las innovaciones, las patentes, los desarrollos, todo. Y nos están hablando de cerrarse. Eso es extraño, pero así es. Un iPhone cuesta, voy a decir $1,000 como para redondearlo, cuesta más. El que quiero ya, el que voy a cambiar si Dios quiere el año entrante, eso es 1,500, pero no importa, $1,000. Sin impuestos, ¿no? 1,000. Hacerlo en China, ese iPhone cuesta $150. La pelea de Estados Unidos es por los $150 que cuesta hacer ese iPhone en China y por traerse esos $150 a los Estados Unidos, porque Foxconn, que es la compañía que hace el iPhone, en vez de tener la planta en China, la ponga ahora en los Estados Unidos y la haga. O la pelea será por los otros $850 del diseñado en California, hecho en China. El hecho en China es 150, diseñado en California es 850, que tiene patentes, que tiene una cantidad de cosas de propiedad intelectual que hoy en día China no reconoce. En China cogen el iPhone, le quitan los 2 tornillos, pues lo abren, lo sacan, ay, tan chévere, hagámoslo igual. MyPhone, ¿no? 0 patentes. Y ustedes son del sector salud, entonces ni empecemos a hablar de medicinas, ¿no? Y India, no, peor, ni hablemos de eso. Pero ustedes saben mejor que ningún otro sector lo que es meterle una cantidad de plata en Research and Development a un producto para que lleguen los otros, listo. Eso es complicado. El país más innovador del mundo nos está hablando de cerrarnos. ¿Se puede mantener innovación y estar cerrado? Esa es la pregunta. Eso no va de la mano. No puede ir de la mano. Pero es una discusión interesante. Por eso digo, son temas de discusión que vamos a tener entrando ya el 2020. Hablemos un poquito. No, nada de esto, no. Yo no sé yo para qué traigo todos estos slides si nunca los muestro. Hablemos de los precios de los bienes básicos, porque como les digo,
eso es importantísimo para saber cómo nos va a ir. Y en Citi nosotros tenemos una unidad especializada allá en Nueva York, que es la que nos hace esta tablita de los pronósticos de los bienes básicos con los que nosotros trabajamos. Para nosotros en Citi, en lo que tiene que ver con petróleo, que son las dos primeras filas de esta tabla, el primero es el WTI y el segundo es el Brent, y miremos solamente acá los pronósticos anuales para no entrar en tan el detalle del procedimiento trimestral. Pero si ustedes ven los pronósticos anuales, ustedes verán que el WTI en 18 para este año está en $68 y el Brent en 75, pero hacia adelante, 2019-2020, lo vemos es cayendo. El WTI cae a 62 y luego cae a 57 y el Brent cae a 70 y luego a 62. Si la tendencia del precio del petróleo es a la baja y el 2018 es el año de mayores precios, lo que nosotros, el mensaje que estamos mandando con esto es, miren, estamos en una mini bonanza petrolera, así lo tituló, me acuerdo el Tiempo, en una editorial hace poco, me gustó mucho ese titular porque pues, va muy consistente con lo que nosotros pensamos. Estamos viviendo una mini bonanza. Nos está tocando una platica adicional este año, 2018, gracias a los buenos precios del petróleo. Pero en 2019 y en 2020 los precios no es que vayan a ser malos, entiéndanme, no es que sean malos, sino que van a ser menores a los que nosotros vemos para el 2018. Entonces la bonanza es 2018 y a partir de ahí esos ingresos empiezan a caer. Si yo sé eso y yo sé que entonces me van a entrar unos ingresos adicionales, en el caso particular de Colombia los ingresos no entran en el año que se generan, porque Ecopetrol paga dividendos y paga impuestos es en el año siguiente, ¿cierto? Igual que ustedes, todas las compañías. Entonces es en 2019 que va a entrar la plática de dividendos de Ecopetrol por este buen año y la plata de impuesto de renta por este buen año. Y las petroleras. Entonces, si yo sé que a mí me va a llegar esa bonanza y es una plática de bonanza y que a partir de ahí esos ingresos empiezan a caer, la pregunta que yo quiero que nos hagamos es, ¿yo qué hago con eso? ¿Me gasto esa plática mercando o me lo gasto más sabiamente? Para poner otro, se murió la tía solterona que uno quería y usted era el único sobrino querido. Y se murió. Y le dejó la finquita por allá en Barú, sabroso. ¿Usted qué va a hacer con eso? ¿La vende? ¿Se va a comer la plata o va a hacer algo con esa plata? Cuando hoy en día escuchamos de discusiones de tomar la platica del petróleo y gastárnosla en el presupuesto de 2019, nos la estamos gastando en el mercado. Y eso a mí me eriza, pero mal erizo. No, no puede ser. Ahí tenemos un problema. Si yo tengo esos ingresos y esos ingresos efectivamente son de una sola vez, pues algo de eso Dios quiera yo lo pudiera orar. Está bien, yo entiendo que pica, la plata pica en el bolsillo y uno se la va a querer. Gástese un poquito, bueno, pero no se lo gaste todo. Sea juicioso y trate de ahorrar un poquito de esa bonanza. Es una bonanza. Sería lo ideal. Ese es como el mensaje para el caso particular de Colombia. En el caso de otras economías, muy rápido, caso de petróleo, del cobre, las expectativas son relativamente buenas. En el caso del oro, las expectativas son relativamente buenas. Eso es positivo para Perú, para Chile. Esos precios de commodities de alguna manera van a estar bien. ¿Y la región entonces cómo está? Pues una muestra selecta de países, porque ahí no está toda la región. ¿Cómo está? Salvo Argentina, que sí está pues en una situación muy particular, una recesión y una situación muy desafortunada. Para uno economista, uno es cruel. Uno dice, y por fin, llevamos años sin tener un ejemplo de un país en donde las inflaciones altas llevaran a problemas. Y entonces no teníamos cómo explicarle a los chinos, sino con historias muy viejas,
ay, no, es que hace muchos años habían inflaciones altas y eso era malo, no, hoy en día ya no, mire Argentina, ¿no? Usted mira Argentina con una inflación que arrancó el año pasado, niveles cercanos al 25%, que arranca este año con una expectativa de inflación muy por esos lados, un poquito entre el 20 y el 23%, y que empieza entonces esa expectativa de inflación a generar un daño horrible en expectativas de depreciación de la moneda. Y resulta que a Argentina había llegado una cantidad de plata de inversionistas extranjeros. No más en bonos, se invirtieron más el año pasado de 100.000 millones de dólares extranjeros poniendo plata en Argentina. Argentina era la niña mimada, todos querían con la Argentina. Yo iba a charlas con el economista de Argentina y el de toda la región andina y no hablan sino con él. Entonces yo iba a pasear. Pues tampoco. Entonces uno decía, ¿qué es esto? Era la niña bonita, todos querían saber. Eso sabía cualquier producto activo argentino y todos querían comprarlo. Pero me acuerdo mucho, en noviembre del año pasado había un inversionista, un administrador de riesgo en Londres, habíamos terminado, ya era viernes, habíamos terminado, y nos fuimos a tomar una cerveza con él y me dice, Munir, yo vendí todo Argentina. Y ahora es un genio para mí, este señor, pero en noviembre todos lo mirábamos como un loco. Y dice, ¿por qué? Porque Munir, me están debiendo la inflación de este año, en ese momento 2017, que era 24%. Y si el año entrante va a ser lo mismo, me están debiendo la inflación de casi 50% de una depreciación que no se ha dado. Y si a mí se me deprecia la moneda 50%, yo pierdo la mitad de mi inversión. Me voy. Tal cual, con una pequeña diferencia. Ya hoy en día la expectativa de inflación para la Argentina que tenemos en Citi apenas borda el 48.5%. Entonces ya no se perdió el 50, sino como el 75% de la inversión. Complicado, ¿no? ¿Qué pasó? Argentina venía haciendo todo bien, venía haciendo reformas bien, venía funcionando bien. ¿Qué le pasó a la Argentina? No se comprometió a bajar la inflación. En los momentos en los que tenía que comprometerse, y específicamente en enero de este año, cuando debió haber subido sus tipos de interés, los bajó, que para incentivar la actividad económica. Lo demás es historia. Miramos otras economías de la región. Brasil. Hoy en día todos los polls muestran que lo más probable es que el siguiente presidente de Brasil se va a llamar Jair Bolsonaro. Un presidente de extremos, ¿no? Hoy en día, y la región, el ciclo regional tiene extremos. Veníamos de ciclos de izquierdas, ahora nos estamos moviendo a ciclos de derecha. Y la pregunta es cuál es el impacto que eso puede tener en crecimiento económico, en el caso de Brasil. Nosotros por ahora creemos que el año entrante se puede ver una aceleración en el crecimiento económico a niveles del 2.5%, porque el consumo viene bien y no se ve a Bolsonaro como una persona que no sea amigable con los mercados. Él puede ser muchas cosas, pero no amigable con los mercados. Entonces, no hay en ese sentido o no se ve desde el punto de vista económico un riesgo. Los riesgos son más en otro tipo de apreciaciones y en otro tipo de posturas que pueda Bolsonaro tener y reacciones que al final pueda haber por incertidumbre asociadas a esas reacciones. Chile, como les había comentado, la niña bonita este año, el 2018, la economía que más va a crecer, nosotros creemos que puede crecer un 4.1%. Para el año entrante estaría creciendo más a niveles del 3,5%. Colombia, nosotros estamos del lado izquierdo de los pronósticos que mostró FEDesarrollo para ellos. Entonces este año creemos que Colombia crece 2.5%, el año entrante creemos que crecemos 2.1%. La pelea de este año es nada, FEDesarrollo cree el crecimiento un poquito mejor. Pero yo diría que los analistas estamos divididos entre aquellos para el 2019 en el caso de Colombia, que creemos que se puede crecer entre el 3 y el 3,5%, y los que creen que se puede crecer entre el 3,5 y el 4%. Y ahí estamos todos los analistas. No hay ningún analista que crea que Colombia puede crecer menos de 3 el año entrante. Y yo de una vez les digo la razón por la que creo que en Colombia, hoy en día, sin haber visto el documento de la ley de financiamiento, otrora llamada ley de reforma tributaria, pero ¿qué es lo que pasa?
Y es que a mí 2017 me dejó una lección. En 2017, en el caso de Colombia, cuando yo estaba parado por esta época, en 2016, estábamos pasando una reforma tributaria que subía el IVA del 16 al 19. Y en ese momento no había un solo analista, no existía, que pronosticara un crecimiento de Colombia por debajo de 2 en 2017. Colombia terminó creciendo 1,8. ¿Qué fue? El consumo. ¿Y qué afectó el consumo? El IVA. ¿Y cuál fue el impacto del IVA? Psicológico. Es que no deberían invitar a un economista, tiene que traer un psicólogo de masas a que les explique qué fue lo que pasó. Porque si ustedes miran en la canasta de bienes del IPC, los 3 puntos del IVA no se le traspasaron al consumidor. En Colombia eso no sucedió en 2017. No se pudo. Las compañías tuvieron que darse golpes en sus markup, bajarse, pagar de su propia plata el berraco IVA porque no hubo cómo. En muchos casos. Dependiendo del producto, eso fue lo que pasó. Pero usted le pregunta al colombiano de ese momento, 2017, ¿usted por qué consumió menos? No, el IVA, 3 puntos del IVA. Pero nadie, eso sí, me consta porque ni yo ni nadie lo hace. Yo miré el precio antes, miré el precio después y no, sí subió 3 por... No, nadie mira eso. Uno simplemente le dice, subieron el IVA y usted ya restringe. Y entonces a mí, ¿qué me pasa pensando en 2019? Que todavía no conocemos la ley de financiamiento, pero nos dicen que están haciéndole acomodaciones al IVA. Y que el IVA ahora va a incluir más bienes. Y que viene racionalización de gasto y que por el lado subsidio, en fin. Y yo digo, ¿y cómo vamos a decir que eso no va a tocar al consumidor? O sea, yo soy un consumidor. Y yo soy inclusive de estrato 1, lo que sea. Y ahí me dicen, no, tranquilo que a usted le devolvemos. ¿Yo en serio voy a estar tranquilo que a mí me devuelven? Yo simplemente consumo menos. Y si me devuelven ya veré, pero pues yo consumo menos. Y ahora sí va a ser el comentario, porque estoy seguro, y ustedes van a decir que no, pero estoy seguro de lo que voy a decir. Porque me pasó a mí, porque le ha pasado a todo el mundo con el que he conversado. Ustedes ya pagaron declaración de renta, ¿sí o no? Y ustedes se dieron cuenta de la sorpresita de este año, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué van a hacer el año entrante? ¿Consumir más? Obvio que no. Todos vamos a tener que guardar esa plata de sorpresa que nos salió este año de pago. Y decimos, ¿cómo así? Ay, no me retuvieron lo suficiente. ¿Qué pasó? Y entonces vamos a salir corriendo a consumir como locos después de la sorpresita de este año, ¿no es cierto? Obvio que no. Y esto ya no estamos hablando de estrato 1. Entonces, esos impactos psicológicos cuestan. Y por eso yo todavía, sin conocer el documento completo, de no conocer nada básicamente de la ley de financiamiento, todavía tengo mi incertidumbre sobre el impacto que eso pueda tener en crecimiento y por eso estoy en 3.1, que no es un mal crecimiento, pero que sí reconoce que después de una reforma, si nos van a tocar al consumidor, es muy difícil que Colombia pueda estar creciendo entre el 3,5% y el 4%. Si a mí no me le tocan al consumidor, yo me voy al 3,5% de crecimiento y quedo feliz. Pero si a mí me le tocan al consumidor, y más en los tipos de bienes que me los van a tocar, que son los bienes básicos, ¿no? Pues es lo que se ha especulado y lo que se ha hablado. Ecuador, una economía que todos queremos que le vaya bien, pero tiene un problema y es que está dolarizada. Ellos no se van a desdolarizar nunca, ellos no quieren desdolarizarse, pero cuando yo estoy dolarizado yo no imprimo dólares, o sea, no, yo no imprimo. Bueno, puedo imprimir, pero son falsos, no, yo necesito imprimir dólares de verdad. Entonces, Ecuador necesita un flujo fresco de dólares que le esté permanentemente entrando para poder comprar, para poder crecer. Siempre digo, Ecuador es muy fácil. Si todo el PIB de Ecuador fueran 3 sillas y el Ecuador el año entrante produce otras 3 sillas, pues el crecimiento es 0. ¿Cuántas puso? 3 sillas, 3 versus 3 creció 0. Si usted quiere crecer, necesita producir 4 sillas. 4 versus 3, creció, súper bien. Pero resulta que en Ecuador usted necesita plata, dólares, para poder producir esa silla adicional. Y esos usted no los imprime. Eso necesita que usted le lleguen de fuera. Y hoy en día el problema grave del Ecuador es que no está llegando esa plática. Entonces lo que puede potencialmente restringir el crecimiento en Ecuador es justamente eso. Y es que necesita un poco de suerte para que le lleguen dólares frescos. Caso de México,
pues López Obrador, el impacto que pueda tener en la economía. El único claro es en el sector energético, por eso tenemos un poquito menos de inversión, por eso se nos cae un poquito el crecimiento económico a 1,9. Y en el caso de Perú, que es la niña bonita del 2019, de este subconjunto de países el que más crece, con un nivel de 4% para el año entrante, es una economía en donde va a haber mucha inversión en proyectos nuevos de minería. Y eso es lo que va a justificar, de alguna manera, la aceleración en el crecimiento económico de la economía peruana, ya pensando en el 2019. Pero el consumidor, ahí más o menos. Inversión distinta en minería, ahí más o menos. Eso siempre es el lío de Perú. Con otro lío, y es que, bueno, en verdad pasa en toda la región. En Colombia tal vez es el único país donde no pasa. Y es que Lima representa casi el 60% del PIB de Perú. Y Santiago de Chile es lo mismo. Y si me voy a Ecuador, cojo Quito y Guayaquil, lo mismo. En Colombia es un país en donde lo tenemos mejor distribuido. Bogotá es el 25% del PIB. Antioquia es como el 14%, el Valle es como el 11%, Atlántico es como el 9%. O sea, tenemos una mejor distribución de esos PIBs. Lo cual nos da como cierta protección, digo yo. Pero el punto es, la gran mayoría de países de la región van a estar mejor en 2019. Ahora, la mala noticia es que ese mejor son números que antes nos parecían pésimos. Colombia, wow, va a crecer entre 3,1 y 3,5, wow, ¿no? Y eso antes era, uy, qué boleta, vamos a crecer 3,1, 3,5. Como decía Mauricio, algo nos pasó, y no le pasó solo a Colombia, nos pasó a todos los países en la región. En Perú se crecía 6,5, así haciendo nada, y crecía 6,5. El año entrante vamos a crecer 4 y estamos haciendo fiesta. Entonces, el gran reto que tenemos a futuro es acelerar esos crecimientos económicos para seguir creando clase media, para que el gobierno pueda tener ingresos y con esos ingresos pueda pagar los planes de salud de los viejitos que ya somos todos nosotros y que estamos llegando allá, ¿cierto? Con esto termino. Muchísimas gracias.